Saludos, estimados compañeros. Bienvenidos a esta clase de cálculo integral. En esta oportunidad vamos a continuar con la unidad número 2, la integral definida. En esta clase vamos a calcular el área bajo la curva a través de polígonos circunscritos. Bien, recordemos que el resultado de aprendizaje de esta unidad es comprender la conexión íntima entre la integral indefinida y la integral definida mediante el teorema fundamental del cálculo. El objetivo de esta clase es calcular el área bajo la curva mediante el uso de polígonos circunscritos. Bien, vamos a considerar entonces lo que es un polígono circunscrito y cómo calculamos el área mediante este tipo de polígonos, es decir, polígonos circunscritos. Bueno, recordemos que cuando nosotros tenemos un intervalo AB, hablamos de una partición que es dividir el intervalo en subintervalos. En este caso, todos los subintervalos van a tener la misma longitud. Para nosotros calcular el valor de cada uno de estos elementos x1, x2, xy, usamos la siguiente fórmula. Primero, si nosotros dividimos el intervalo AB en n partes iguales o en n subintervalos, entonces la longitud de cada subintervalo sabemos que es delta x igual a b menos a sobre n. El cálculo, o para calcular cada x sub i, nosotros usamos la siguiente fórmula. X sub i es igual a A más I por delta X. ¿Okay? Bien, nosotros estamos interesados en saber cuál es el área bajo la curva, ¿verdad? Comprendida entre este eje vertical y esta recta. En este caso nosotros vamos a calcular entonces esta área mediante polígono circunscrito. ¿En qué consiste? Pues bien, consiste en aproximar el área mediante rectángulos circunscritos, es decir, rectángulos que van a tener la siguiente forma. Vamos a calcular un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona. Para la función f de x al cuadrado encuentre una aproximación del área bajo la curva sobre el intervalo 0,2 mediante el uso de polígonos circunscritos, dividiendo el intervalo en 4 partes iguales. Observe, si nosotros tenemos la función x cuadrado, es esta línea que ustedes ven acá, este gráfico, entonces queremos calcular el área o una aproximación del área del intervalo 0 a 2, es decir, esto que ustedes ven acá en azul. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir el intervalo en 4 partes iguales. Como ustedes ven acá, ya nosotros hicimos ese cálculo, ¿verdad? Luego, consideramos lo siguiente. En cada uno de los x, y, por ejemplo, por cada intervalo, nosotros vamos a considerar un rectángulo, como ustedes ven acá. Entonces, para nosotros calcular la altura del rectángulo, nos ubicamos en la parte derecha de cada rectángulo. Por ejemplo, aquí tenemos en este primer intervalo, ¿verdad? Aquí tengo el primer subintervalo que hemos calculado. Entonces, yo uso para la altura, yo uso el extremo derecho y lo evaluamos en la función, ¿verdad? En el caso de el segundo rectángulo, nosotros vamos a usar esta base, ¿verdad? De aquí hasta aquí, es decir, el segundo subintervalo, y luego lo que uso es, utilizo el extremo derecho, ¿para qué? Para buscar la altura. Llego a la función, evalúo y busco su valor. Asimismo, nosotros hacemos con el rectángulo número 3. Observe, utilizo esta base, ¿verdad? O este subintervalo. Y el extremo derecho de este subintervalo, lo que hago es buscarle su respectivo valor sobre la función. ¿Ok? Y esta va a ser la altura. Igualmente con el rectángulo 4. ¿Ok? Entonces, para buscar la altura, nosotros evaluamos este puntico en la función y luego buscamos su respectivo valor. Entonces la altura
en este caso la altura, como ustedes pueden ver, de cada uno de estos rectángulos corresponde al valor que toma la función en el extremo derecho, como ustedes pueden ver acá, ¿ok? Eso es lo que vamos a tener en este caso de los rectángulos circunscritos. ¿Por qué se llama circunscrito? Porque como ustedes se dan cuenta, cuando yo miro el rectángulo, estos rectángulos cubren completamente la función, es decir, fíjese que arropan completamente la función. Siempre vamos a tener un espacio por arriba que se le está agregando de más. ¿Ok? Nosotros estamos interesados es en el área bajo la curva, es decir, todo esto que yo estoy marcando acá, en todo esto es lo que nosotros estamos interesados. Pero con este método nosotros vamos a encontrar una aproximación. ¿Por qué? Porque aquí le estoy agregando más de la cuenta. Entonces se llama circunscrito porque nosotros estamos considerando los rectángulos que quedan por encima de la gráfica. ¿Ok? Bien, entonces aquí nos va a quedar lo siguiente. Recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. Aquí tenemos 4 rectángulos. Entonces comenzamos considerando los puntos de la partición, como vemos acá. X0, X1, X2, X3 y X4. Estos valores corresponden a estos punticos que están en el intervalo 0,2. Bueno, la base, ya vemos que la base es un medio, es decir, es b menos a sobre 2, sería 2 menos 0 sobre 2, perdón, pues sí, 2 menos 0 sobre 4, porque estamos dividiendo el intervalo en 4 partes, entonces nos da un medio. La función es f de x igual a x al cuadrado. Entonces, yo comienzo calculando la altura del primer rectángulo. Para yo calcular la altura de este rectángulo, como les dije anteriormente, nosotros usamos este valor y lo evaluamos en la función. Es decir, f evaluada en 0,5 me da 0,25. Es decir, ya tengo mi altura, mi primera altura. La altura 2, pues utilizo entonces este valor, que es 1, para calcular la altura del segundo rectángulo y observo acá, evalúo en la función, esto me da 1 al cuadrado y esto es igual a 1. Asimismo, con el caso de la altura 3, nosotros utilizamos este extremo derecho, evaluamos en la función 1,5 al cuadrado y busco el valor, en este caso es 2,25. Y entonces finalizamos con la altura 4. En el caso de la altura 4, pues utilizo este valor que está acá. Observamos que esto es 2 a la 2 y esto me da 4. Es decir, la altura de este rectángulo es 4. Bien, ya tenemos entonces la altura, entonces lo que hacemos es calcular el área de cada rectángulo. En el primer caso tengo base, que es un medio, y altura, que es 0,25. El área del primer rectángulo es 1/8. En el caso del segundo rectángulo tengo base, que es un medio, y altura, que es 1. Entonces el área del segundo rectángulo es un medio. El área del tercer rectángulo es la misma base que es un medio por la altura. La altura es 9/4, que es 2,25. Entonces me quedan 9/8. Y finalmente el área del cuarto rectángulo es un medio por 4, que es 2. Ya tengo entonces el área de los 4 rectángulos. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es sumarlos. Entonces el área, usando los polígonos circunscritos, es la suma de las áreas de estos 4 rectángulos. Sería la sumatoria desde igual 1 hasta 4 de ARI. Esto me dice que esto es el área de cada rectángulo que yo tengo acá. Cuando yo comienzo a reemplazar este I, me queda el área del primer rectángulo más el área del segundo rectángulo más el área del tercer rectángulo más el área del cuarto rectángulo. Y entonces reemplazo 1/8 más un medio más 9/8 más 2. Y esto es igual a 30/8. Entonces decimos que una aproximación del área usando los polígonos circunscritos, una aproximación al área bajo la curva del intervalo 0,2 es 30/8. ¿Ok? Obviamente este número es más grande que el área real de bajo la curva. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar una aproximación del área sobre el mismo intervalo,
pero usando polígonos circunscritos y dividiendo en n partes iguales. Entonces, en este caso, pues la división es en n subintervalos, entonces la longitud es 2 sobre n. Cada x sub i es de la forma a más i por delta x, ¿no? Es decir, cuando yo miro la figura, entonces yo me concentro en un cierto rectángulo R sub i, ¿sí? Entonces aquí tengo R1, R2, R sub i. Para yo calcular el área del rectángulo R sub i, yo utilizo esta base que yo sé que es 2 sobre n, ¿verdad? Porque aquí ya dividimos en n partes. Y esta altura nos las da el x sub i que ustedes ven acá, evaluado en la función, ¿ok? Aquí yo coloco f evaluado en x sub i, ¿ok? Esto es, entonces lo que hago es, el área es 2 sobre n por f de x sub i. Este es el área de solamente este rectángulo, pero como tengo n rectángulos, entonces yo tengo que sumar esas n áreas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces tenemos n rectángulos, el área de los rectángulos es base por altura, y en este caso el área, como les dije, es la longitud de cada base, que es un medio, perdón, 2 sobre n, por f de xy, que ya les había comentado en el dibujo. Entonces, como nosotros tenemos que sumar los n rectángulos, el área de los n rectángulos, entonces colocamos sumatoria desde igual 1 hasta n de el área de los n rectángulos. Esto es sumatoria desde igual a n de el área de R sub i es f de xy, que es la altura del iésimo rectángulo multiplicado por delta x. Pues bien, entonces ya lo que nos queda es entonces calcular este número. Vamos a ver cómo lo calculamos. Sabemos que delta x es 2 sobre n, xy es a más i por delta x, pero reemplazando a vale 0, entonces coloco i por delta x, que es 2 sobre n. Recordamos que la función es x al cuadrado, f de x igual a x al cuadrado. Por lo tanto, al reemplazar este valor en el x, nosotros vamos a obtener esto. F de x sub i es igual a 2i sobre n al cuadrado, es decir, este número elevado al cuadrado. Y esto es, efectúo esta potencia y me queda 4 por i cuadrado sobre n cuadrado. Aquí yo puedo entonces acomodarlo y me queda 4 sobre n cuadrado por i cuadrado. ¿Ok? Este es el valor de f de x sub i. Y entonces nosotros pues reemplazamos f de x sub i por delta x es 4 sobre n cuadrado por i cuadrado, que es el valor correspondiente a f de x sub i, que lo calculamos en la parte anterior, y 2 sobre n, que es el valor de delta x, la longitud. Bien, entonces ahora simplemente lo que hacemos es sacar cuentas. Esto es 4 por 2, 8, n cuadrado por n es n cubo, entonces me queda 8 sobre n cubo por i cuadrado. Pues bien, entonces lo que hacemos es utilizar la fórmula de sumatoria, la sumatoria de f de xy por delta x, que es lo que yo quiero calcular, es igual a la sumatoria desde igual a 1 de esto, ya lo calculamos en la parte anterior, entonces simplemente lo reemplazo. Aquí podemos usar, por propiedades de la suma, nosotros podemos usar el hecho de que 8 sobre n cubo es una constante, entonces sale y me queda 8 sobre n cubo por la sumatoria de igual a 1 hasta n de i cuadrado. Entonces, nosotros recordamos que hay una fórmula para i cuadrado, la sumatoria de igual a 1 hasta n de i cuadrado, y simplemente la reemplazo. Sumatoria de igual a n de i cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Bueno, a partir de acá, de esta expresión que ustedes ven acá, lo que tenemos que hacer es sacar cuentas. Es decir, hacer un cálculo allí, un cálculo algebraico. ¿Ok? Entonces, bueno, procedemos a hacer ese cálculo. Nosotros multiplicamos todos estos factores que aparecen acá y obtenemos este resultado. Luego, lo que hacemos es multiplicar 8 sobre n cubo por cada uno de estos términos. Entonces, multiplico y me queda 8 por 2, 16. N cubo con n cubo se cancela
y me queda 16 sobre 6, este 6 que está acá. Y hago lo mismo, 8n cuadrado sobre n cubo, se cancela el n cuadrado con el n cubo y aquí me queda n. Entonces me queda 8 sobre 6 sobre por n, más 8 por 2, 16, n se cancela con esta y me quedan aquí abajo 2n con el 6. Y asimismo 8 sobre n cubo y bueno, aquí nos hace falta el 6. Aquí aparece el 6, ¿bien? Entonces me queda 8 por unas 8, n cubo por 6, 6n cubo. Entonces nos queda esta expresión que está acá. Bien, entonces nosotros tenemos que el área o una aproximación del área usando polígonos circunscritos, ya vimos que es esta sumatoria y ese valor es 16 sextos más 8 sobre 6n más 16 sobre 6n cuadrado más 8 sobre 6n cubo. Este es el resultado, ¿bien? Bueno, en el siguiente ejemplo, nosotros ahora lo que vamos a hacer es calcular el área bajo la curva sobre el intervalo 0,2 mediante el uso de polígonos circunscritos. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso, nosotros lo que hacemos es usar la información anterior. Entonces, nosotros en la parte anterior calculamos el área de los polígonos circunscritos, ¿ok? Cuando nosotros dividimos el intervalo en n partes iguales. En esta oportunidad lo que nosotros vamos a hacer es dividir, usar ese n para nosotros tomar el límite. Para ello lo que hacemos es tomar el límite cuando n tiende a infinito. Es decir, nosotros sabemos que entonces el área es igual al límite cuando n tiende a infinito de las aproximaciones usando los polígonos circunscritos, es decir, este límite que ustedes ven acá. Pero bueno, ya nosotros calculamos esta sumatoria y lo que hacemos es reemplazarla. Ahora, usando propiedades del límite, ustedes pueden observar que aquí yo puedo separar en 4 límites y notemos que cuando yo tomo un límite de 8 sobre 6n, este n tiende a infinito y quiere decir que un número 8 sobre infinito, esto es 0, ¿ok? Igualmente ocurre acá. Este n tiende a infinito, quiere decir que 16 sobre infinito se va para 0 y asimismo 8 sobre 6n cubo, 6n cubo se va para infinito, 8 sobre infinito, esto se va para 0 también. Entonces quiere decir que todos estos límites me dan 0 y sobrevive 16 sobre 6. Pero nosotros sabemos que 16 sobre 6 es 8 tercios. Concluimos entonces que el área bajo la curva es igual a 8 tercios. Ustedes pueden comprobar que en el caso de los polígonos inscritos nos dio el mismo valor. Estos valores tienen que ser iguales porque el área no puede tener dos valores diferentes. Nosotros hemos calculado el área por aproximaciones, por polígonos inscritos y circunscritos. En ese caso, los valores son diferentes. Pero cuando calculamos el área sin aproximación, es decir, el área exacta es un solo valor. Bien. Bien, entonces aquí nosotros concluimos. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier inquietud, pueden consultar a través del foro o del grupo. Que pasen un excelente día.